como sabéis, hay múltiples formas de valorar una compañía, se puede hacer por método relativo, se puede hacer por distintas métricas, pero hoy vamos a ver cómo funciona el descuento de flujos de caja, porque Warren Buffett decía una cosa, y es que el valor de una empresa son el valor presente de todos los flujos de caja que va a generar en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Pues saquemos la pizarrita y empecemos a explicar cómo funciona esto. Fijaros, si yo compro una acción, yo tengo derechos sobre los beneficios de la acción, ¿verdad? Los beneficios que genera por acción y el número de acciones que tenga, pues yo tengo derecho a esos beneficios. Lo que pasa que los beneficios no muestran toda la imagen, puesto que, como sabéis, una cosa es la cuenta de resultados, donde tenemos los ingresos, le restamos los gastos, pagamos impuestos y luego queda el beneficio neto, ¿no? Lo que le queda a la empresa por ese ejercicio, lo que ha ganado. Sin embargo, el problema del beneficio neto como tal es que está teniendo en cuenta un montón de consideraciones de gastos. Por temas contables, por ejemplo, el beneficio neto permite meter como gasto la depreciación de los activos. Es decir, imaginar que yo tengo en balance un ordenador, distintas cosas, pues eso van perdiendo valor con el tiempo. Bueno, pues vamos contabilizando la pérdida de esos activos como gasto en la cuenta de resultados. Y el problema del beneficio neto es que no refleja muy bien cuál es la caja que le queda a los accionistas, es decir, el flujo de caja que finalmente va a ser para ellos. Luego también porque una empresa tiene necesidades de reinversión, es decir, una empresa podría generar beneficios, sí, pero para que los genere dentro de los próximos 2 años necesita reinvertir, ¿verdad? Porque tendrá que invertir en maquinaria, por ejemplo, las tecnológicas que tienen que invertir en centros de datos, distintas cosas, ¿no? Bueno, pues tiene que invertir y eso es lo que se conoce como CAPEX o inversión en capital. Entonces, la figura del EPS está bien y los beneficios por acción sí que van correlacionados con el precio de la acción. Lo que pasa que lo que tenemos que mirar y lo que miras cuando descuentas cuánto vale una empresa a día de hoy son los flujos de caja. Así que lo que vamos a hacer para saber cuánto vale la acción hoy, la empresa, es calcular cuáles van a ser los flujos de caja que va a generar en el futuro como si fuese un bono. Es decir, aquí va a generar un flujo de caja en este año, en este otro año otro, en este otro año otro, en este otro año otro. Lo bueno de un bono, por ejemplo, es que tú sabes que tiene una fecha de vencimiento y cuándo finaliza. El problema de una empresa es que estos flujos de caja que vas a recibir, dices, claro, pero es que una empresa no va a cerrar en 10 años o en 5, sino que una empresa puede durar tantos años como quiera o como pueda. Bien, pues por ello, añadimos al final una cosa que es el valor terminal. Es decir, como no podemos descontar todos los flujos de caja de por vida, lo que vamos a hacer es considerar algo que se denomina valor terminal. Es decir, asignar un valor a partir de cierto año, por ejemplo en el año 5, que vale la empresa a perpetuidad, es decir, de por vida. Entonces, nosotros lo que queremos calcular es estos flujos de caja. Todos estos flujos los tendremos que ir uno a uno trayendo a cuánto valen hoy esos flujos. Es decir, cada flujo se dividirá por 1 más el coste del capital, o algo que habréis escuchado como WACC, Weighted Average Cost of Capital, el coste promedio ponderado. Bueno, pues eso sería el WACC y vamos a ver exactamente cómo se obtiene también a lo largo de este vídeo. Luego, obviamente, la suma de todos estos flujos de caja descontados a valor presente es lo que nos va a dar el valor intrínseco y lo compararemos con el precio al que cotiza la acción. Durante toda la mini masterclass de hoy vamos a utilizar la aplicación de análisis fundamental Investing Pro. Como veis, Investing Pro permite acceder a empresas de todo el mundo, ¿de acuerdo? No solo estadounidenses, sino cualquier tipo de empresa. Aquí, por ejemplo, tenemos Google y te da el análisis de prácticamente todo. Lo más interesante es que te da también los modelos de valoración, que luego vamos a tocar, de hecho, el descuento de flujos de caja a la inversa y utilizaremos esto también. Y como veis, pues tenéis todos los modelos de valoración que podríais acceder, podríais cambiar algunas métricas si no estáis convencidos de que sean así. Puedes acceder a los datos históricos de cualquier empresa, ya sea europea, estadounidense, canadiense, analizar sus fundamentales, ¿vale? Y lo que más me llama la atención es el screener. Fijaros que tiene una gran serie de métricas que podemos utilizar. Normalmente el resto de plataformas suelen ser muy básicas en cuanto al screener, pero es que aquí podríamos poner cualquier tipo de métrica. Pero lo más interesante es que han integrado una inteligencia artificial que se llama Warren AI, que permite preguntarle lo que quieras a la IA, ¿vale? Que te haga cualquier tipo de análisis. Le puedes preguntar, pues, por ejemplo, datos de ratios, métricas que te interesen de cualquier tipo de empresa y te las va a dar. Y justo ahora tiene una gran promoción activa, ¿vale? Así que si quieres aprovechar ese precio, te dejo abajo el link en la descripción y además con ese link tienes un 15% extra de descuento. Arrancamos con la empresa. Ya hemos dicho que vamos a seleccionar Alphabet. Excel nos da la funcionalidad de poner aquí en datos, si queréis,
el tema cotizaciones y nos permite ponerlo como cotización y marcarlo, y entonces ya luego podemos sacar el precio dándole encima y poniendo, se haría así, ¿vale? Ponemos igual, seleccionamos la cotización y nos da las variables poniendo punto precio, nos permitiría poner el precio por cotización. Luego el número de acciones también nos lo saca, ¿vale? Lo que pasa es que lo vamos a ajustar para ponerlo en millones. Y luego la capitalización bursátil, que básicamente es multiplicar uno por otro. Para calcular los flujos de caja durante los próximos 5 años, de 2025 a 2029, utilizaremos en Unlevered Free Cash Flow, que como veis es esta fórmula. La fórmula, como veis, empieza por el NOPAT. El NOPAT sería el EBIT, el beneficio operativo, aplicado una tasa impositiva, es decir, el EBIT por 1 menos la tasa impositiva. ¿Por qué se hace esto? Pues porque en vez de coger el beneficio neto, directamente se va al beneficio operativo del negocio y ahí se aplican los impuestos y no sobre el beneficio después de aplicar, por ejemplo, restar los intereses de la deuda, ¿no? Entonces se partiría del EBIT, se aplicaría el 1 menos la tasa impositiva y luego se añaden otra serie de cosas, se hacen una serie de ajustes en el flujo de caja. ¿Por qué? Porque recordemos que el flujo de caja lo que quiere medir es la caja que le quedan a todos los, por así decirlo, actores de la empresa. No solo el beneficio o no solo otra métrica, sino la caja, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que sean ajustes de caja hay que hacerlos. Es decir, hay gastos, por ejemplo, cuando nosotros contabilizamos gastos en la cuenta de resultados, hay gastos que no son salida de caja. Imaginad, por ejemplo, que yo he comprado un ordenador. Ese ordenador, como sabéis, cuando pasan los años el ordenador va chafándose y cada año vale menos. Bien, pues lo que vamos a hacer es que cada año nos vamos a ir depreciando el activo. Es decir, yo no puedo coger y decir, me compro el ordenador y lo meto entero de gasto. No, lo que me va a decir la contabilidad es que yo tengo que ir restando un poquito del valor del activo cada año y eso me lo voy metiendo cada año como gasto, a medida que el activo va perdiendo valor, se va depreciando. Entonces, esto, pues obviamente, como la depreciación es un gasto que no requiere la salida de caja, porque ya salió la caja cuando pagamos el activo, pues entonces la tenemos que sumar, ¿vale? La depreciación y amortización se suma. El CAPEX, que esto es más sencillo de entender, se resta, esto ya lo sabréis, para llegar al flujo de caja libre tenemos que restar toda la reinversión. El CAPEX hace referencia al gasto en capital, en activos que necesitamos para el negocio. Entonces, pues por ejemplo, la empresa tiene que invertir en centros de datos y va a gastar 20.000 millones, pues eso es CAPEX y entonces eso será una salida de caja. Y luego, la variación de lo que se conoce como el Net Working Capital. El Net Working Capital mide la liquidez operativa del negocio y obviamente profundizar en esto sería hacer otro vídeo aparte, pero si lo queréis lo traemos, pero básicamente que sepáis que hay que restar los incrementos en el Net Working Capital. Obviamente, en un buen análisis de descuento de flujos de caja, lo que haría el analista es proyectar desde el inicio, es decir, empezaría por el EBITDA, que es los beneficios antes de impuestos, depreciación y amortización, intereses, etc. O incluso empezaría por las ventas, es decir, por la primera línea de la cuenta de resultados. Empezaría por las ventas que genera la empresa, proyectaría las ventas que cree que va a generar en función de la industria, en función de todas las métricas que tenga, de los competidores, de distintas cosas, de cómo está creciendo, y de ahí iría poco a poco llegando al EBIT, y del EBIT pues ya obtendría pues la tasa impositiva, llegaría al NOPAT y del NOPAT ya aplicaría todos los ajustes. Así que como veis, cuando valoramos de forma intrínseca también tenemos que hacer una serie de, voy a decir entre comillas, estimaciones o especulaciones, porque todos son variables que estamos utilizando de cara a proyectar lo que puede pasar en el futuro. Pero todos los analistas tienen que proyectar cuál va a ser el CAPEX. No lo sabemos nunca con certeza, ¿vale? Así que tengamos en cuenta que toda valoración nunca es certera. De ahí que pueda haber tanta distinción entre lo que opinan unos analistas y otros. Unos analistas que esperen menos CAPEX, pues el flujo de caja les va a dar más alto. Y unos analistas que esperen mucho más CAPEX, pues el flujo de caja les va a dar muchísimo menos, ¿no? Y entonces la valoración posiblemente sea más baja. Entonces, tenemos que discernir muy bien eso, que obviamente en función de lo que el analista proyecte, pues la valoración va a ser completamente distinta. Y aquí está el tema de pues ver qué proyectas y si es razonable, no es razonable, etc. Pero obviamente aquí, como solamente queremos explicar cuál es el proceso y no me voy a meter en modo analista, lo que voy a utilizar son los datos que ya proporcionan los analistas. Entonces, en tu plataforma de datos fundamentales, aquí, por ejemplo, podría haber finanzas y le das en tu plataforma a la parte de proyecciones, forecast, ¿no?, de los analistas. Y como veis, pues aquí el EBIT ya lo están proyectando para los próximos años. Aquí dicen exactamente el EBIT, el CAPEX, de hecho aquí el CAPEX ya lo tendríamos proyectado para todos los próximos, desde 2025 hasta
2029, que esto es exactamente lo que queremos, así que esto ya lo vamos a poner en CAPEX. Y luego el EBIT lo tendríamos aquí, y luego tendríamos que ajustar por la tasa impositiva. Bueno, también podríamos irnos directamente aquí al modelo, nos vamos aquí abajo y aquí directamente ya tienen el EBIT que os enseñaba antes, pero están ya proyectando el NOPAT, restando los impuestos que estiman en base a eso. Así que voy a coger también este NOPAT. De nuevo, si queréis básicamente calcular vosotros el NOPAT, lo podríais hacer, ¿vale? Hay veces que incluso para hacerlo de forma sencilla, la gente lo que hace es que del EBIT saca el porcentaje que representa de las ventas en los últimos años. Entonces saca un promedio y dice, vale, pues si las ventas van a crecer tanto y van a ser estas, tú ya tienes las ventas proyectadas en los próximos 5 años, pues luego el EBIT lo calculas como un porcentaje sobre las ventas, en función de los márgenes, si son márgenes estables. Entonces proyectas el EBIT de esa forma y a partir de ahí pues haces 1 menos la tax rate, puedes usar la tasa impositiva promedio de los últimos años, 5 años, y a partir de ahí llegarías al NOPAT. Recuerda que si has llegado hasta aquí, no olvides apoyar el vídeo con un buen like, que me ayudas muchísimo si quieres que te traiga más contenido educativo. Fijaros que aquí también nos dan la depreciación y amortización esperada para los próximos 5 años y también el net working capital, cómo ha ido los cambios en net working capital, así que los voy a poner también. El net working capital básicamente se calcularía por año, como os he puesto en la fórmula que tenéis aquí, y luego se haría el cambio de un año con otro, ¿vale? Y ese es el cambio que estamos poniendo. El cambio de cómo ha cambiado del año anterior a este. Así que ahora que ya tenemos todos los datos, podemos calcular el flujo de caja, el Unlevered Free Cash Flow, que básicamente es el NOPAT, que hemos dicho que es el EBIT aplicado a la tasa impositiva. A esto le sumamos la depreciación y amortización, le restamos los cambios en net working capital, que en este caso era negativo, y este caso el cambio en net working capital, hemos dicho, sería el año anterior, ¿vale? Aquí en este caso no me sale 2024, pero es como ha variado entre 2025 y 2024 el working capital, ¿vale? Y le restaríamos el CAPEX, puesto que es una inversión en capital, por tanto va a requerir la salida de caja para pagar esos activos. Por tanto, le damos y obtenemos el flujo de caja libre. Ahora lo aplicamos en todos y como veis lo tenemos por cada uno de los años. Diréis, bueno, ya es suficiente, ¿no? Sumamos todo y ya está. No, porque claro, esto es el flujo de caja que se va a percibir en el año 2026, 2027, 2028, 2029. Claro, nosotros necesitamos saber cuánto vale esto, los 167.000 millones que va a producir en 2029 de flujo de caja libre, cuánto valen hoy. Eso nos lleva al siguiente paso, que es descontar los flujos de caja. Pero antes, recordar que hemos dicho que una empresa vive a perpetuidad, posiblemente. O bueno, no sabemos cuánto va a vivir, no es como un bono que llega a una fecha de vencimiento. Entonces tenemos que calcular el valor terminal, porque aquí hemos calculado hasta 2029. Pero claro, la empresa no deja de existir en 2029. Entonces tenemos que aplicar un valor terminal. El valor terminal lo que va a decir es, oye, partiendo del flujo de caja del año 5, lo que voy a hacer es proyectar desde aquí qué flujos de caja va a generar la empresa a perpetuidad. Esto sería tendiendo a infinito, ¿vale? Y eso pues es una fórmula que se usa, que es esta que tenéis aquí debajo, y básicamente es el último flujo de caja, por 1 más G, es decir, le estamos aplicando una tasa de crecimiento, G es el crecimiento anualizado a perpetuidad, y lo dividimos por R, que es la tasa de descuento menos G, es decir, la tasa de descuento del mercado, ¿no? Aquí podríamos utilizar lo que normalmente exige el mercado de tasa de descuento, de rentabilidad, ¿no? Podríamos poner, por ejemplo, un 8, un 9, un 10%. Entonces vamos a calcular el valor terminal. Básicamente vamos a coger el último flujo de... Bueno, vamos a poner paréntesis para que no se nos líe. Vamos a coger el último flujo de caja del año 5, lo vamos a multiplicar por 1 más un crecimiento. Aquí estoy estimando un 3,5 porque es a lo que crece la economía estadounidense más o menos. Podríamos poner un 2,5, 3, eso ya depende un poco de la empresa. Si ya es muy madura, tienes que asumir un crecimiento a perpetuidad muy bajo. Si es una empresa más tecnológica y tal, pues asumir un crecimiento a perpetuidad un poquito más elevado, pero asumir más de un 3, asumir más de un 4 quizás es demasiado. Luego aquí pues restaríamos, ¿no? Vamos a coger una tasa de descuento, la tengo aquí abajo, tasa de descuento la tengo aquí abajo, ¿vale? Vamos a considerar un 9, 10%, bueno, menos el crecimiento, ¿vale? Podríamos poner un 3 si queréis de valor terminal, ¿vale? Y nos daría esto, ¿de acuerdo? Este sería el valor terminal. Entonces, recordad, tenemos ya los flujos de caja y el valor terminal a perpetuidad. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Pues traerlos aquí, porque nosotros estamos aquí en valor presente. Aquí es lo que vale la empresa hoy en día, lo que está pagando por acción, ¿no? Por acción, lo que está costando la empresa. Entonces, lo que vamos a hacer es traer todos estos flujos a valor presente, puesto que el tiempo tiene un coste. Para pasar un flujo de valor futuro a valor presente, pues utilizamos la siguiente ecuación. Sabemos que el valor futuro es igual al valor presente por 1 más el interés
elevado al número de periodos, ¿verdad? Esta fórmula es sencilla de entender, porque si yo quiero saber cuánto voy a ganar, por ejemplo, en 2 años, cuál va a ser el valor futuro, pues imaginad que tengo $1.000 y lo puedo invertir a un 10%, pues sería 1.000 por 1 más 10% elevado a 2 años, ¿verdad? Porque se reinvierte el capital. Y entonces eso me va a dar el valor futuro. Bien, pues ¿cómo hacemos la inversa? Es decir, si ya tenemos un valor futuro, ¿cómo calculamos el valor presente? Pues el valor presente es simplemente el valor futuro dividido por 1 más, en este caso el interés, elevado al número de años. Como veis, esto sería el factor por el que descontamos. Este sería el factor por el que estamos descontando, que depende del número de años y del interés, y este interés normalmente que se utiliza cuando se descuenta, en este caso, en el valor de un flujo de caja de una empresa, el interés que se usa aquí para descontar es el WACC. ¿Y qué es el WACC? Pues el WACC es el Weighted Average Cost of Capital, o coste promedio ponderado del patrimonio y de la deuda. Básicamente lo que hace el WACC es decir, vale, tú tienes una parte que corresponde al patrimonio neto, a los accionistas, y otra parte que corresponde a los dueños de la deuda de la empresa, ¿no? Pues gente que ha prestado dinero a la empresa, ¿no? Entonces, hay un peso de la empresa en patrimonio neto y otro en peso en deuda. Por lo tanto, vas a calcular el coste del equity, del patrimonio, y el coste de la deuda. Y luego los vas a dar el peso en función del peso que tienen en la empresa y vas a obtener el WACC, ¿vale? El WACC, para calcularlo, hace falta otro vídeo, porque para explicar la cálculo del WACC sería otra hora. ¿Por qué? Porque primero hay que calcular el coste de la deuda, que el coste de la deuda se calcula en función de los intereses que paga por su deuda, y luego el peso que tiene en relación con todo su balance. Es decir, cuánta deuda tiene. Si una empresa tiene mucha deuda, pues en porcentaje del total de la empresa va a ser mayor el peso de la deuda, por lo tanto el coste de la deuda va a ser más importante. Si una empresa en cambio tiene 0 deuda, el 100% del WACC va a ser el coste del patrimonio neto. Para el coste del patrimonio neto, del equity, que se denomina, se utiliza la fórmula CAPEM, ¿vale? Para calcularlo. Entonces, por un lado, como veis, se hace el coste de la deuda, por otro lado se hace el coste del equity o del patrimonio neto, y luego se hacen por sus pesos, ¿vale? De nuevo, si una empresa no tiene deuda, pues todo va a ser el coste del patrimonio neto, es decir, utilizando CAPEM. Y CAPEM, para que nos hagamos una idea, la fórmula es el activo libre de riesgo, RF, que serían los bonos, por ejemplo, lo que paga un bono, más la beta, que es la beta de una acción, es una medida de riesgo, por así decirlo, con respecto al mercado. Entonces, beta, por ejemplo, de 1 es que la acción se mueve igual que el mercado, ¿vale? Google creo que de hecho tiene una beta muy cercana a 1. Y lo multiplicamos por la rentabilidad que da el mercado menos la rentabilidad del activo libre de riesgo, que esto básicamente es la prima que sacamos al mercado por encima del activo libre de riesgo, ¿no? Entonces, os pongo un ejemplo. Imaginad que el activo libre de riesgo, un bono, está pagando un 4%. La beta, digamos que es 1 para simplificar, igual que el mercado, pues el mercado da un 10% de rentabilidad menos el 4. Esto va a ser igual a 6. 1 por 6 es 6, más 4 va a ser igual todo esto a 10%, ¿vale? Este sería el coste del equity, del patrimonio neto, ¿vale? Un 10% que sería lo que tendríamos que usar. Si no hay deuda y hemos calculado CAPEM, pues ya valdría. ¿Que hay un porcentaje de deuda? Imaginad que la empresa tuviese un 50% del balance en deuda, pues entonces habría que calcular el coste de la deuda y luego promediar. Es decir, habría que promediar el CAPEM con el coste de la deuda en peso del 50 y 50, porque tiene un 50 de deuda y un 50 de patrimonio. Espero que se haya entendido, pero si queréis que hagamos un vídeo profundizando en esto, decídmelo. ¿Qué voy a hacer aquí? Aquí, como hemos dicho que queremos simplificar, lo que vamos a utilizar es un porcentaje directo. ¿Qué tasa de descuento os recomiendo utilizar? La tasa de rentabilidad que queréis esperar sobre el activo. Es decir, podríamos decir, oye, pues en vez de calcular el WACC, si quiero rápidamente ver la valoración así para luego ya profundizar o no, pues voy a usar una tasa de descuento con la que yo considere que tengo que obtener esta rentabilidad. Entonces, imaginad que como mínimo necesitáis una rentabilidad del 9%, pues entonces vamos a usar una tasa de descuento del 9%. Cuanto más alta la tasa de descuento, menor va a ser la valoración. Cuanto más baja la tasa de descuento, mayor es la valoración. Por eso cuando los tipos de interés suben, como habéis visto que el valor del activo libre de riesgo, que es lo que paga un bono, cuando los intereses suben, por así decirlo, el coste de capital o WACC incrementa, porque el CAPEM incrementa también, ¿no? El coste de la deuda, el coste del patrimonio neto incrementa todo,
y por tanto la tasa de descuento incrementa. Y eso hace que la valoración disminuya. Por eso se dice a veces, no, cuando los intereses suben, la valoración se puede comprimir o puede reducirse, ¿no? Por eso, porque la tasa de descuento está incrementando. Obviamente, si usamos una tasa de descuento del 2%, pues nos va a dar una valoración súper atractiva, nos va a dar un precio por acción que debería valer $1.000, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo esto, ahora vamos a descontar. Vamos a poner aquí los flujos de caja, ¿vale? Que ya habíamos calculado. Aquí, como veis, en el año 1 y los vamos a poner aquí hasta el año 5, y luego el del valor terminal era ¿vale? Que lo habíamos calculado. Perfecto, y ahora tenemos que calcular cuál va a ser el factor por el que vamos a dividir, que hemos dicho que es igual a 1 más la tasa de descuento, ¿verdad? Esto lo vamos a fijar, porque no queremos que se nos mueva, elevado a el número de años, el periodo, ¿vale? Aquí he puesto los periodos de 1 a 5. Normalmente 2025, si ya llevásemos 4 meses de 2025, pues, o 6 o los que sean, pues normalmente sería la proporción, ¿vale? De lo que queda de año, el del flujo de caja. Aquí no lo voy a hacer, ¿vale? Porque pues, estoy simplificando, ¿vale? Pero normalmente se haría así de forma pulcra y correcta. Si empezásemos, por ejemplo, a mitad de año 2025, pues entonces no se consideraría todo el flujo de caja 78.000 millones. Se dividiría por 2, se haría la proporción de lo que queda de flujo de caja de año, y la tasa de descuento no se haría un periodo entero, se haría medio periodo, ¿vale? Pero bueno, básicamente elevamos al número de periodos y ya tendríamos el factor de descuento. Esto lo aplicamos aquí también. Como veis, está cogiendo, no sé por qué me lo ha calculado ya, está cogiendo el factor cada vez, ¿vale? Como veis, a más años se divide por un factor mayor, ¿vale? Y el valor terminal va a ser este mismo del año 5. Bien, ahora vamos a calcular cuál es el valor presente, ¿no? De estos flujos de caja. Pues va a ser el flujo de caja dividido por este factor que hemos calculado, ¿no? Aquí lo he hecho en pasos, ¿vale? Podríais haberlo hecho de una directa, el valor actual, ¿vale? Dividiendo directamente por 1 más el interés, etc. ¿Vale? Pero lo he hecho por pasos. Y esto lo aplicamos en todo, y esto sería el valor presente de estos flujos de caja. Como veis, es menor, ¿vale? Es menor. ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque estamos descontando, lo estamos trayendo a valor presente. Si vamos a recibir, por ejemplo, en el año 2028, 139.000 millones, ¿a cuánto equivaldrían hoy? Pues equivaldrían hoy a 99.000 millones que podríamos invertir hasta el año 2028 a un 9% de interés. Y llegaríamos a esos 139.000 millones. ¿Veis? Lo único que cambia es, oye, el valor de 2028, si lo traemos a hoy, pues tenemos que descontar, va a ser menor. Si lo llevamos a futuro va a ser mayor porque estamos aplicando un interés anual, ¿vale? Como veis, aquí pues básicamente sumaríamos los flujos de caja. Esto básicamente ya tenemos todos los flujos de caja a valor presente, por tanto podemos sumarlos porque ya no son peras con manzanas, sino que todos están a valor actual. Entonces los sumamos y con esto obtenemos el valor del negocio, lo que se conoce como enterprise value. Pero claro, nosotros queremos llegar al valor del patrimonio neto, porque el valor del negocio o enterprise value sería si quisiésemos comprar la empresa entera. Tendríamos que pagar la parte de los accionistas y la parte de la deuda. Tendríamos que pagar también a los que la deuda, ¿no? Entonces, a los que tendríamos que comprar la empresa entera. Entonces, en cambio, cuando somos accionistas y vamos a comprar una acción, realmente nos interesa el valor del patrimonio neto o capitalización bursátil, como lo queramos llamar. Vale, entonces, para llegar ahí, pues lo que vamos a hacer es sumar el efectivo y equivalentes. En el balance, efectivo y equivalentes de hoy, ¿vale? No de aquí, el último, pues voy a sumar los 23 más los 72, ¿vale? ¿Por qué? Porque se considera también efectivo todo lo que son inversiones de corto plazo. ¿Vale? Porque como se pueden deshacer rápidamente, pues se consideraría también efectivo. Entonces 72 más 23 sería lo que consideramos efectivo. Y luego la deuda aquí abajo me lo da calculado ya. Total deuda 28.000 millones. Entonces vamos a coger esta suma, vamos a sumarle el efectivo, vamos a restarle la deuda y nos va a dar el valor del equity, que es esto. Y luego lo tendremos que dividir por el número de acciones. Teníamos aquí el número de acciones, ¿verdad? Calculado. De todas formas, para revisar el número de acciones, porque Alphabet tiene varias clases de acciones. Entonces, para revisar el número de acciones os recomiendo siempre este truco. Iros a la página de Edgar, buscáis aquí Alphabet, vamos a buscar la empresa, vamos a acceder al 10K, ¿vale? Vamos a poner aquí el informe. El 10K es el informe anual, ¿vale? Donde está toda la información. ¿Veis? El último es el de 2024. Y aquí la vamos a abrir y aquí en el documento suele aparecer, ¿veis que nos dice? Tiene clase A, acciones clase A y acciones clase C. Tienen el mismo par value, como veis, y aquí abajo nos va a salir en algún sitio sale, aquí. A 28 de enero había 5,83 millones de clase A,
860 millones de clase B y 5.497 millones de clase C, ¿vale? Esto habría que sumarlo porque son distintas clases de acciones. Entonces, cuando hay una acción que tenga distintas clases de acciones, ¿vale? Entonces, en este caso, pues nos lo está dando correctamente el Excel porque nos está dando 12.000 millones o algo así. Supuesto, hago un apunte de nuevo que para ser pulcros, el número de acciones lo que hay que hacer es las potencialmente diluibles. Es decir, habría que coger todos los warrants, todas las opciones y demás y ver cuáles son las potencialmente diluibles en cada número de acciones, ¿vale? De nuevo, estoy simplificando el proceso porque si no podríamos aquí estar 4 horas. Y entonces vamos a dividir por el número de acciones y nos va a dar un valor por acción, en este caso simplificado y muy por encima de $197. Ahora mismo cotiza $177, entonces tendríamos ese gap por cerrar. Habríamos calculado rápidamente un descuento de flujos de caja. Fijaros qué importante es la tasa de descuento, que vamos a ver si la cambiamos, cómo afecta al valor por acción, pero como sabéis la tasa de descuento o WACC, que hemos dicho que su cálculo es bastante complejo y habría que abordarlo si queréis en otro vídeo, hemos considerado aquí un 9% porque es la rentabilidad que estamos exigiendo, ¿vale? Pero si realmente el coste de capital fuese un 10, realmente la acción ¿a cuánto debería cotizar? Pues vamos a verlo. Cambiamos esto por 10 y veis que la valoración baja. Si realmente la tasa de descuento es menor, y por ejemplo nos vamos a 7, la valoración sube muchísimo. Entonces, como veis, la tasa de descuento, o WACC en este caso que estamos utilizando, el coste de capital, es súper importante para la valoración final de la acción. Por eso los cambios en los tipos de interés impactan tanto en pueden llegar a impactar en las valoraciones también. Por ver, fijaros que entre todos los modelos que estima Investing Pro están dando una valoración de 189. Nosotros, sí que es verdad que su valoración por descuento de flujos de caja ha dado más baja, 177. La nuestra ha dado más alta, la nuestra ha dado 197, pero como veis, si recopilamos todos los modelos de valoración, más o menos estamos en ese entorno, 197 también dólares por acción. Aquí diríais, ¿invertimos, no invertimos? Normalmente lo que decía Graham es que te interesa tener por lo menos un 30% por encima de margen de seguridad. ¿Vale? Entonces, si el valor intrínseco está un 30% por encima, es decir, habría que coger el precio actual por 1 más 0,3, es decir, a partir de 231, pues tendrías 30% de margen de seguridad, ¿no? Más 30% de margen de seguridad que tendrías, si la valoración crees que es 231, pues según Graham deberías invertir porque tienes un 30 de margen. Es decir, aunque te hayas equivocado en cierta aproximación, como tienes mucho margen de seguridad, pues si la acción luego realmente vale 200, sigues ganando también, ¿vale? Mientras que si está muy cerca de la valoración actual, pues no merecería la pena porque no tienes tanto margen de seguridad por si te has equivocado. Ahora mismo nos da 200, bueno, habría quizás una valoración interesante, se podría profundizar y a partir de aquí pues ir ya detallando más o menos todo el proceso. Luego lo que se haría es una tabla de sensibilidad, es decir, lo que haríamos es que cambiaríamos el WACC y cambiaríamos también el crecimiento a perpetuidad. Ese 3% que hemos aplicado a perpetuidad, pues lo iríamos cambiando junto con cambios en el WACC y veríamos en una tabla de sensibilidad cuáles son los distintos resultados. Y entonces tendríamos un abanico de posibilidades en función de dónde se sitúa el WACC y dónde se sitúa el crecimiento terminal y podríamos tener distintos escenarios. Escenario pesimista, escenario optimista, escenario medio. Por favor, no os toméis esto como un análisis de descuento de caja profesional o elaborado, ¿vale? Ha sido muy por encima, ha sido muy de servilleta y el único objetivo de este vídeo era enseñaros el proceso para los que empezáis de cero, para que sepáis. Pero la magia de la valoración es descontar eso, es saber cuál va a ser el NOPAT, cuál va a ser el CAPEX, cuál va a ser el working capital. Es la magia de saber proyectar y de saber valorar. Espero que te haya gustado. Si es así, deja un buen like. Si quieres aprender mucho más y llevar todo esto al siguiente nivel, cómo enseño a hacer esto pero de forma mucho más profesional, tienes abajo el link en la descripción para unirte a mi programa. Y dicho esto, pues espero que este vídeo te haya servido, te haya sido de utilidad. No olvides revisar también la promoción de Investing Pro si te ayuda para llevar a cabo tus análisis. Y yo me despido y nos vemos, familia, en el siguiente vídeo. Chao, chao.